Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Sean bienvenidos a Vida Abundante. Hoy tengo el privilegio de introducir una serie de enseñanzas que traerán una bendición muy, pero muy grande a la iglesia. Es el pecado sexual, una calle sin salida. No te puedes perder ni uno solo de las partes de esta enseñanza cada día en Vida Abundante. Estaremos tratando temas como ¿qué dice Dios acerca de la pureza sexual? ¿Qué aspectos conciernen a nuestra pureza sexual? Y la lucha por la pureza sexual. Dios nos llama a santidad y una de las áreas en las cuales hoy en día el ser humano y la iglesia está siendo atacada es en el sexo y la sexualidad. Pero Dios tiene una palabra poderosa y una unción que traerá bendición. No te lo pierdas. Dios hará cosas grandes, restaurando, sanando y liberando. ¿Qué fue lo primero? El pecado ¿qué? Distorsionó o desordenó ¿qué? La adoración. El pecado desordenó, distorsionó ¿qué? El pensamiento y la creencia. Como tercero, el pecado distorsiona o desordena nuestros deseos. ¿De dónde vienen los deseos? Entonces distorsiona la adoración, distorsiona el pensamiento y la creencia y distorsiona los deseos. Tener deseos no es malo, siempre y cuando sean deseos correctos. Entonces ya distorsiona o desordena los deseos y comienza a producir deseos incorrectos, deseos pecaminosos, deseos lascivios, usa la palabra de Dios. ¿Okay? Y por eso dice en el versículo 24, entonces Dios los entregó a sus deseos pecaminosos o a los deseos pecaminosos de sus corazones. ¿Qué hizo Dios? Los entregó, los dejó, los abandonó a sus deseos pecaminosos. Entonces, el pecado desordena la adoración. Cuando uno es salvo, ya se arregla el asunto del pecado y ahora la adoración a Dios. Por eso yo el otro día dije, yo no entiendo porque no es el todo ni es lo más grande, pero yo no entiendo personas que dicen, ¿a qué hora es que predican? ¿A qué hora comienza el culto? A las 11. Pero ¿a qué hora comienza a predicar el pastor? Como a las 11:30. Yo no voy a ir a los cantos. Pero alguien que es salvo quiere venir y dar una expresión de adoración. Diga conmigo, expresión de adoración. Ojo, porque adorar no es cantar, es una expresión. Adorar es todo el conjunto, pero de repente hay un momento en el cual todo lo que mi vida representa como adorador lo quiero manifestar cantándole, adorándolo, levantando las manos. Y no hay que decirle levante las manos, abra la boca, diga amén, diga aleluya. No, es algo que fluye naturalmente. El pecado desordena o distorsiona la adoración. El pecado después de eso distorsiona ¿qué cosa? El pensamiento y la creencia, y luego distorsiona los deseos del corazón. ¿Okay? Los deseos pecaminosos no aparecen del aire. ¿De dónde apareció? No, from nowhere. No, ¿ok? Fluyen de un corazón pecaminoso. Hello. Un corazón que no adora a Dios. Un corazón que tiene un pensamiento y unas creencias que no tienen nada que ver con Dios, ni con su palabra, ni con su ley, ni con sus principios. Entonces, el pecado desordena, ¿qué cosa?
Primero la adoración, después ¿qué? Los pensamientos y creencia, y como tercero ¿qué? Los deseos del corazón. El pecado desordena los deseos del corazón, ¿ok? Y una vez que desordena la adoración, el pensamiento y la creencia, los deseos del corazón, finalmente desordena nuestros comportamientos y acciones. Tome nota de eso, porque esas cuatro cosas, nuestros comportamientos y acciones. Porque no crea, una vez que ya está todo eso ahí, ahora ¿qué queda? Echar a andar lo que hay adentro. Uno no puede vivir sino lo que hay dentro de uno. Dígalo, uno no puede vivir sino lo que hay dentro de uno. Mire, y así una persona quiere aparentar una cosa, eso se llama hipocresía, ¿cierto? Quizás delante de ciertas personas va a mostrarse de esa manera, pero cuando esté por ahí solito y cuando nadie dice que lo esté viendo, él va a dar rienda suelta a lo que es, porque no puede vivir de otra manera. Por eso hay que dar gracias por el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la salvación, el milagro del arrepentimiento. Qué bueno que hay que oír la palabra y quizás Dios ilumina esa palabra en la gente a la que le predicamos para que ellos tengan un cambio. ¿Cuántos ya tuvieron ese cambio? Claro, espero, ¿no? Si usted está aquí sentado hoy lunes, porque usted ya tuvo ese cambio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora el pecado desordena nuestros comportamientos, nuestra conducta y nuestras acciones. Y por eso dice en el versículo 24, deseos pecaminosos del corazón que los llevó a la impureza sexual. Estoy mirando otra versión, ¿cierto? Degradando sus cuerpos unos con otros. Ya en el versículo 24, mire, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas. Entonces ya entran las acciones, para que hicieran, ¿qué cosa? Esas cosas vergonzosas. Ya se distorsionó, se desordenó la conducta, el comportamiento, las acciones, ¿cierto? Y son conforme a los deseos distorsionados que tenían, los cuales eran conforme a los pensamientos y creencia, los cuales vienen de la adoración desordenada, porque el que no adora al Dios verdadero va a caer en pecado, va a vivir en pecado. ¿Ok? Entonces usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes delante, cosas viles y degradantes entre sí. Entonces, el pecado desordena la adoración, el pensamiento y la creencia. ¿Qué más? Los deseos del corazón. Y por último, ¿qué cosa? Conductas y acciones. ¿Ok? Por eso dice ahí también en el versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Los entregó a qué clase de pasiones? Vergonzosas o deseos lujuriosos, podríamos decir, ¿ok? Los cuales fluyen de una adoración desordenada. La única adoración ordenada es la que adora al Dios verdadero y al Redentor Jesucristo y al Espíritu Santo, el ayudador. Amén. Y entonces luego en el versículo 26 dice, incluyendo mujeres que cambiaron el uso natural de sus relaciones. 26, ¿estamos ahí? ¿Sí? ¿Cierto? Mujeres que se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Que fueron entregadas a ese tipo de conducta, una conducta, comportamientos desordenados. ¿Ok? Con otra. Versículo 27, sí. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones normales, ¿qué dice? Entraron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Entonces, hacer conducta y comportamiento desordenado. Pero mire que no fue que apareció ahí, una conducta apareció. Viene un proceso ahí. Y sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Pongamos el versículo 29 un momentito, por favor. Dice en el versículo 29, se llenaron de toda clase de ¿qué? Perversión. Y ahí comienza una lista. Un día estudiamos toda esa lista de pecados. ¿Quedó claro esa parte? Entonces ahí encontramos lo que dice la palabra acerca de ese pecado. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Ok? Dios como creador en su bondad diseñó y designó el sexo y la sexualidad
para ser expresado dentro del contexto del matrimonio de un hombre y una mujer. ¿Okay? Todo lo demás, ¿qué es? Pecado. Y una palabra que la Biblia usa es, en traducciones modernas, inmoralidad sexual. Diga inmoralidad. Hay una palabra que hoy en día no se puede mencionar en las escuelas y es moral, valores morales. No hables de eso acá. ¿Por qué? Porque dicen cada uno puede tener su propia verdad. Y entonces no hay una verdad absoluta. Levante su Biblia y diga, esta es la verdad absoluta. Entonces todo lo que sea fuera de ahí es inmoralidad sexual. ¿Okay? Cualquier expresión sexual o cualquier búsqueda de plenitud en esa área fuera del diseño de Génesis 2:24, la palabra de Dios, es inmoralidad sexual. Entonces aquí viene algo. ¿Por qué hoy en día el mundo influencia y defiende eso? Porque se ha cambiado, el patrón de Dios por las preferencias. Diga conmigo, el patrón de Dios por las preferencias. Ojo, porque nosotros en la sociedad que vivimos y la cultura que vivimos no estamos, decir, Romanos 1:20 y tanto. Eso fue por allá en ese tiempo. Y de hecho déjeme decirle un poquito de contexto. La semana pasada estudiamos 1 Corintios capítulo 6. Y Pablo está hablándole a los corintios acerca de pureza sexual, acerca de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo eso. ¿Por qué lo hace? Porque la cultura de Corintios era como una réplica de lo que hoy es la cultura aquí. Un libertinaje sexual y una indulgencia al pecado sexual. Y ahora, Pablo está en Corinto y Dios lo está inspirando para que le escriba a los de Roma, que están igual. Pero eso no era solamente para ese tiempo. Es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra es vigente. Y nos habla hoy. Y hoy nosotros estamos lo mismo. No digo nosotros porque, ¿cuántos dicen ya salimos de eso? Pero pertenecemos a una sociedad en la cual se ha cambiado el patrón de Dios por preferencias. Porque hoy en día el ser humano es el Dios. Oh, pero esa es tu preferencia, pues hágale. Exprésate como tú sientes. Diga conmigo, preferencias. Entonces, para la gente en el mundo hoy es más importante lo que prefieren que lo que Dios dice. Por eso rechazan a Dios y rechazan la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, cambiar el patrón de Dios, ¿por qué? Por la preferencia. Y cuando se hace eso, no se está glorificando a Dios, porque se está prefiriendo, ¿qué cosa? Placeres incorrectos que a Dios. Cuando los placeres del mundo están dominando el pensamiento, el deseo, no están permitiendo que se adore a Dios en la vida, ¿cierto? En los corazones. Estamos viendo lo mismo que estamos leyendo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Ok? Y una cosa que debo repetirle en el día de hoy. No importa el tipo de deseos sexuales que una persona tenga, toda inclinación que no está dentro del contexto de Génesis 2:24 es pecado y es la manifestación de la maldad que viene desde ¿dónde? Desde que nacemos. ¿Qué dijo el salmista? En pecado me concibió mi madre. No era que la mamá de David estaba en pecado, es que él ya traía su programación de pecado. Y es una cosa que debemos entender en el día de hoy. He tratado de explicarlo hablando de los bebés. El bebé nadie le ha enseñado que sea rebelde y todo eso. Y ya lo son, nadie le ha enseñado eso. Quizás a usted no le enseñaron muchas cosas. Varón, no fue que su papá lo cogió y le enseñó ese montón de maldades que usted estaba viviendo. Él no las enseñó literalmente, pero eso estaba ahí ya latente. Y algo interesante es esto. Toda persona nace con ciertas tendencias. Por ejemplo, hay personas que nacen con la tendencia a las drogas,
a volverse adicto a las drogas. Otros salen con tendencia a volverse adicto al alcohol. Por supuesto que va acompañado con otras cosas, pero estoy hablando de tendencias. Hay personas que no tienen esa tendencia, pero otros sí. Entonces hay ya tendencias, inclinaciones. ¿Y por qué le digo esto? Diga conmigo, el evangelio es la respuesta. Diga, el evangelio es la respuesta. Entonces todos nacemos con tendencias, no solamente en esta área, pero en muchas otras áreas. Yo espero que usted se conozca y sepa cuáles son las tendencias de las cuales lo libertó y las cuales usted tiene que luchar, porque usted ya es libre, pero usted tiene una lucha interior, según Romanos 7 y según Gálatas capítulo 5. ¿Ok? Entonces la realidad es que todos nacemos con un corazón orgulloso. Hello. Que tiene una inclinación hacia desviación, hacia desorden, hacia lo que no es correcto, hacia las cosas que Dios abomina, que son como pecado. Y si alguien todavía tiene luchas, debe buscar ayuda. No debe callarse, no debe reprimirse. No debe, ay, qué vergüenza que usted viene a esta iglesia y usted no manifiesta para ayudarle. Como digo yo, qué vergüenza que vino con el demonio a la iglesia y se fue con el mismo demonio. Si usted vino acá, usted tiene que irse libre. Porque se le predica el evangelio y el evangelio tiene respuestas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del homosexualismo, el pensamiento homosexual, los deseos homosexuales y las prácticas homosexuales, que son las tres cosas que vimos, no se ajustan al patrón de Dios de Génesis capítulo 2. Por lo tanto es. Y esa es la conclusión. ¿Okay? ¿Qué significa? Que el pensamiento homosexual, el deseo homosexual y la práctica homosexual es una rebelión contra el patrón de Dios. No es la única rebelión que hay en esa área. Hello. Lo que Dios estableció en Génesis capítulo 1 y 2. ¿Ok? Porque anula. ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada lo que hablamos acerca del sexo? La función y el rol. ¿Se acuerdan de los roles, los principios en el matrimonio? Anula todo eso. De hecho, hablemos de uno. Uno de los roles es la reproducción. Cuando hablemos, porque claro, hay ciclos para reproducir. Ya cuando la gente está más adulta, no, ya pasó su ciclo, pero de todas maneras tiene un rol también la sexualidad y el sexo para ese matrimonio más adelante. Pero hablemos de gente joven, dos jóvenes del mismo sexo que se juntan y vamos a decir que hasta se casan. ¿Van a cumplir el rol de reproducción? Están anulando lo que Dios estableció. Una de las cosas importantísimas que Dios estableció en el sexo y la sexualidad. Lo cual es un desvío, es una distorsión del sexo. Amén. Entonces se viola otra vez el principio de Dios, el patrón de Dios. Ok. Número 3. Dígame cuando lo tenga. ¿No? ¿No escribió 3? Ok, si ya lo... ¿Ya lo escribió? Ok. Diga conmigo la respuesta al homosexualismo. Y ponga y ponga puntos suspensivos. Al final lo vamos a llenar. Mírenme acá. No se puede dar una respuesta simplista. El mundo se rompe la cabeza, ya no se la rompe más, sino que dijeron, no, háganlo. Pero hay una respuesta, ¿cuántos saben? Y yo la voy a dar y parece simplista, pero no es simplista y no es simple. Y si usted entiende todo lo que predicamos aquí acerca de salvación, de Jesucristo y todo eso, usted sabe que no es simple. Es complejo. ¿Cuántos ayer fueron sorprendidos por el arrepentimiento? ¿Cuántos encontraron el eslabón perdido? ¿Cuántos quizás cuando lo evangelizaron le dijeron acepta a Cristo? Hace una oración recibiéndolo. Cuando si de verdad a uno le predican bien el evangelio y se arrepiente, no hay que invitarlo, él viene solo y entra. No está mal, no está de más invitarlo. Si hubo arrepentimiento. Entonces no es simplista. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Ya conmigo, la respuesta está en el evangelio de Jesucristo. Parece simplista, pero no es simplista. Porque eso tiene
su dinámica, ¿ok? Diga, el Evangelio ordena nuestra adoración. Y vaya conmigo a 1 de Corintios, porque eso es lo que se necesita, que una persona para que salga, no solo de ese pecado, de cualquier otro pecado en el cual estuvo atado, pecados, que reordene ¿qué cosa? Su adoración. Que tenga un encuentro con el Dios vivo y que se rinda a Él y que se convierta en alguien que vive para Él, porque adorar es vivir para Él. Todo lo que hacemos es para Él. Mi matrimonio es para Él. Mis hijos son para Él. Mi rol de padre es para Él. Mi rol de esposo es para Él. Y si es para Él, quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo como Él dice. Quiero crecer en eso. Quiero mejorar. Entonces, el Evangelio, una vez que nos es predicado y el Espíritu produce arrepentimiento, reordena nuestra adoración. ¿Ok? Entonces, el Evangelio reordena nuestra adoración. Leamos. Dice en 1 de Corintios 6, 9 en adelante. Vamos a leer desde el 9 en adelante. Y esto es maravilloso porque es el mismo pasaje que leímos la semana pasada, pero ahorita vamos a enfatizar. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Paremos un momento ahí. Injusto es alguien que no ha sido justificado, que todavía está en su pecado, ama su pecado, dice que cree en Dios pero lo rechaza. Algunos hasta lo rechazan de plano y dicen yo soy ateo. Lo que sea, está en eso que acabamos de explicar. No erréis, no cometas error, no estés equivocado, no estés engañado. Lea, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Siga leyendo, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Habrá perdición eterna, lo cual es grave. Y también vida arruinada en la tierra. Versículo 11. Y esto erais algunos. Ojo, ¿sabe lo que le dice Pablo a eso? Y eso, le está escribiendo a la iglesia. Y eso eran algunos de ustedes. Eran. Eso eran algunos de ustedes. Yo no sé si alguien capta eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La respuesta está en el Evangelio. Después de haber escuchado esa poderosa palabra, quiero orar y quiero pedirle que abra su corazón para que pueda recibir una impartición especial que lo llevará a que esa palabra se haga viva en su corazón y que haya sanidad y libertad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy invocamos tu nombre, te adoramos y te bendecimos. Yo declaro que cada persona que abrió su corazón hoy a esta poderosa palabra, comienza ahora mismo a recibir un toque especial a través de tu Espíritu Santo. Señor, tú traes la palabra para alumbrarnos, para iluminarnos, pero tu palabra es como un bisturí que viene para sanar y para extirpar aquellas cosas que no nos dejan vivir agradándote a ti. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda atadura de pecado sexual se comienza a quebrantar. No importa cuál haya sido la causa, haya sido un abuso, haya sido, Señor, exposición cuando era infante, haya sido, Señor, herencias. En el día de hoy declaramos el poder de Dios fluyendo en cada corazón, trayendo sanidad y libertad. Ahí donde usted está, renuncie. Pídale a Dios que le perdone toda participación en pecado sexual, que le perdone todo deseo y todo pensamiento impuro en el área de la vida sexual. Y al recibir el perdón, comience también a recibir libertad. Padre, hoy pedimos perdón. Hay personas que están pidiendo perdón por sus pecados sexuales, por pensamientos, por deseos, por actitudes y acciones que son pecaminosas. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu que acrecentó esos deseos y esos pecados. Declaramos libertad de adicciones a pornografía. Declaramos libertad de tendencias sexuales incorrectas, impropias. Y declaramos que tus hijos e hijas reciben libertad ahora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dele gloria a Dios
Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Dios nos está avivando y una de las características del avivamiento es la santidad. Hasta la próxima en Vida Abundante. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.